Prólogo. Las ideas presentadas en este texto se deben al trabajo de múltiples investigadores. Que las emociones afectan a nuestra fisiología es algo que ya viene de lejos. A mí me gusta partir de Carl Jung. De él tenemos reflexiones geniales y de gran clarividencia. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre o esta otra. La visión solo llegará cuando uno pueda mirarse a su corazón. El que mira afuera, sueña, el que mira adentro despierta. Otra que siempre me hace reflexionar es la afirmación de Jung, de que prefería ser un individuo completo antes que una persona buena. Haciendo un salto en el tiempo tendríamos que hablar de Heimar, y hablar de Heimar es polémico. Pero polémicas aparte. Hay que reconocerle su visión y su trabajo en descubrir los mapas cerebrales y encontrar en ellos los disparadores biológicos, es decir, cuando se activan emociones debido a los conflictos que todos tenemos, tanto biológicos como emocionales. Él no nos dejó una metodología para acceder al inconsciente y provocar en él los cambios necesarios para sanarnos. De ello se encargaron una serie de investigadores, como Claude Savage, Mark Frechet, Anne Schutzenberger, Francois Edolto, entre otros muchos, en el que un servidor también hizo sus pinitos allá por el año 1994, buscando las causas emocionales que hay detrás de la enfermedad y más tarde colaborando con el discípulo de Heimar, el Dr. Vicens Herrera, y desarrollando una técnica desde el año 2000, a la que llamo curación emocional. Nuestro cerebro vehicula las emociones gracias al cerebro emocional, es como un cerebro dentro del cerebro. Este cerebro cuenta con una arquitectura distinta, con una organización celular diferente, e incluso con propiedades bioquímicas distintas del resto del neocórtex. Este cerebro emocional suele funcionar independientemente del neocórtex. El cerebro emocional controla todo lo que rige el bienestar psicológico y una gran parte de la fisiología del cuerpo. Los desórdenes emocionales son consecuencia de disfunciones de este cerebro. Estas disfunciones tienen su origen en experiencias dolorosas vividas en el pasado y sin relación con el presente, pero que se hallan impresas de manera imborrable en el cerebro emocional. Estas experiencias acostumbran a controlar nuestras percepciones, a veces varias décadas después. La tarea principal del psicoterapeuta es reprogramar el cerebro emocional de manera que se adapte al presente en lugar de continuar reaccionando a situaciones del pasado. Para ello tenemos que olvidarnos de utilizar enfoques donde la razón y el lenguaje sean los protagonistas, porque estos son muy poco permeables. Hay que utilizar métodos que nos lleven al cuerpo y que tengan influencia directa sobre el cerebro emocional. 3. Estos métodos de tratamiento activan los mecanismos naturales de autocuración, capacidades innatas que recuperan el equilibrio y el bienestar. La biodescodificación marca registrada busca estos códigos que la naturaleza tiene previstos en caso de conflictos biológicos, y en el ser humano emocionales, para adaptarse a la nueva situación. Parte del hecho de que todo es información que está codificada. Por lo tanto, se puede descodificar al acceder al conflicto emocional causante del síntoma o de la enfermedad. La biodescodificación pretende enseñar a acompañar a nuestro cliente a esta zona oscura, a esta área de dolor anclada en el inconsciente, para que éste le dé un nuevo giro a la emoción causante del síntoma o malestar. Este nuevo giro debe ser, por supuesto, emocional. Nosotros le llamamos tripal, en el sentido de que cuando se experimenta se puede observar objetivamente en el cliente. Si no hay reacción fisiológica, no hay descodificación. El objetivo principal de la biodescodificación es que el cliente se haga consciente de esta emoción, que hasta el presente se mantenía oculta por razones educativas, culturales, religiosas, tabús, etc. etc. Por lo tanto, la biodescodificación desarrolla la aptitud para
identificar y regular tu propio estado emocional y el de los demás, así como la aptitud de comprender el desarrollo natural de las emociones. El estudio de la biodescodificación vendría a ser el estudio de 3 libros en uno: la edad cronológica, la edad contemporánea, o sea, desde nuestro nacimiento hasta el presente. El proyecto sentido, o sea, antes de la concepción, la concepción, nacimiento y hasta los 3 años de vida. El transgeneracional, o sea, todo aquello que recibimos de nuestros ancestros y que repercuten hasta la 3ª y la 4ª generación, por así decirlo. La biodescodificación pone luz y compresión a estos dos cerebros llamados cognitivo y emocional, y que nosotros llamaremos a partir de ahora consciente e inconsciente. Estos dos cerebros son relativamente independientes entre sí. El inconsciente es más rápido y está más adaptado a reacciones esenciales para la supervivencia. ¿Quién no ha conducido hasta casa, dándole vueltas a la cabeza a un problema, y de pronto tomamos conciencia de que hemos llegado? Es nuestra programación inconsciente la que toma el lugar de dirigir nuestra vida, cuando el consciente está prestando atención a otras cosas. Este inconsciente, que le llamaremos inconsciente biológico, es muy sensible a estados emocionales alterados, shocks, que disparan al inconsciente para adaptarse a la nueva situación. El inconsciente biológico vela permanentemente, vigilando el entorno, detectando un peligro, o una oportunidad excepcional. Desde un punto de vista de supervivencia, un 4. Posible compañero o compañera sexual, un territorio, una oportunidad útil, el peligro, etc. Cuando hay una desconexión entre estos dos estados cerebrales, cuando no hay coherencia emocional, esto provoca una incapacidad extraordinaria para no percibir las señales de nuestro inconsciente biológico. Estamos refugiados, dando buenas razones, en un matrimonio o en una profesión que en realidad nos hacen sufrir, violentando a diario nuestros valores más profundos. Como el cuerpo es el principal campo de acción del cerebro emocional o inconsciente biológico, este callejón sin salida se traduce en problemas físicos de toda índole: fatiga inexplicable, hipertensión arterial, infecciones repetitivas, trastornos intestinales, etc. Investigadores de la Universidad de Berkeley han llegado incluso a sugerir que lo que más pesa sobre nuestro corazón y arterias es la supresión de las emociones negativas por parte del consciente o cerebro cognitivo, y no las emociones negativas en sí mismas. Dicho de otra manera, lo que nos afecta no es la situación conflictiva, sino el cómo la vivimos, cómo la sentimos. La biodescodificación nos enseña a buscar y a encontrar en nosotros y en los demás esta coherencia emocional, enseñándonos, al igual que las tradiciones espirituales orientales, que en la compasión hacia el ser interior nace la compasión por el mundo exterior. Por último, dejar muy claro que la biodescodificación no es, ni pretende ser, el santo grial. Está al servicio de todos y de todas las terapias. Vendría a ser como la sal en una mesa de comensales donde cada uno come un plato diferente, terapia. Cada uno utiliza esta de la manera que cree más conveniente, pero la sal nunca deja de ser sal. Vamos a despertar esta inteligencia emocional. Vamos a ser conscientes del poder que tenemos de autocurarnos. La biodescodificación es un camino. Enrique Corbera. 5. Tema 1. La biodescodificación. Definición. La biodescodificación marca registrada nos enseña a escuchar nuestro cuerpo. Una escucha biológica, no psicológica. Es la búsqueda de los códigos biológicos que hay detrás de todo síntoma y la comprensión emocional que los activa, para que de esta manera se puedan descodificar y activar unos nuevos códigos gracias al cambio de perspectiva que el paciente obtiene en esa búsqueda.
Nos enseña a acompañar a nuestro paciente a este lugar que él no quiere ir, el inconsciente, este lugar oscuro que Carl G. Jung le llamaba la sombra. Vendría a ser como aquel cuento sufí. Lo explicaré con una analogía moderna. Iréis un hombre que estaba buscando las llaves que había perdido de su coche. Las estaba buscando a la luz de una farola. Se le acerca a alguien y le pregunta, ¿qué estás buscando? Las llaves de mi coche, que las he perdido. No te preocupes, te ayudaré a buscarlas. Al cabo de un buen rato, el ayudante le pregunta, ¿estás seguro de haberlas perdido? Aquí, no, las he perdido allá, señalando la oscuridad. Entonces, ¿por qué las buscamos aquí? Y él le contesta, porque aquí hay luz. Nosotros actuamos igual, buscamos la solución a nuestros males en un lugar cómodo llamado consciente. Allí encontramos las explicaciones que nos interesan. En el consciente podemos justificar, razonar y podemos explicarlo sucedido. Pero la solución está en el inconsciente, aquel lugar oscuro donde no queremos ir porque en él se encuentran las auténticas razones que no queremos ver ni escuchar. Hay que tomar conciencia de que la emoción es la clave. Es la que nos permite vivir, es el motor. ¿Qué es la enfermedad? La respuesta a esta pregunta dependerá de nuestras creencias. Y por lo tanto de la terapia que queramos aplicarle. Si vosotros hacéis alopatía y pensáis que la enfermedad viene de un desorden químico, el tratamiento es químico. Si hacéis homeopatía pensáis que la enfermedad viene de un desorden dinámico y el medicamento homeopático es una dinamización de una sustancia. Quizás pensáis que vuestro problema es de origen mecánico, entonces vamos a visitar a un osteópata. Otros piensan que la enfermedad es de origen energético. Entonces hacemos medicina china. Otros piensan que todos los problemas vienen de nuestros ancestros o de vidas anteriores, o de la astrología, o de los extraterrestres, o de la alimentación, etc. Por tanto, la biodescodificación no reemplaza absolutamente nada, no se cree superior a cualquier otra terapia. La biodescodificación es una hipótesis, hay que ser muy humilde y estar muy abierto. ¿Qué hace que el cuerpo tenga esta capacidad de curarse? Para la biodescodificación nuestras enfermedades tienen un sentido biológico. Hay unos códigos biológicos que al descubrirlos nos permiten encontrar la salud. ¿Por qué el león que se hace dueño de una manada mata a todas las crías? ¿Qué sentido 6. biológico tiene? El nuevo león, al matar a las crías, provoca en la leona un conflicto biológico de pérdida y al rato hace una especie de cáncer de ovarios cuya finalidad es hacer subir los estrógenos de la leona para que se deje cubrir por el macho y de esta manera la leona, al quedarse preñada, descodifica el conflicto y todo vuelve a quedar equilibrado. La biodescodificación nos ayuda a encontrar este sentido biológico de la enfermedad. Un dentista comentaba que las caries no son lógicas, si son debidas al azúcar, porque las de arriba. La enfermedad es reversible, el cuerpo no tiene ninguna iniciativa, hace lo que le pedimos que haga. Lo que ocurre es que nuestra petición es inconsciente. ¿Dónde se halla el inconsciente? ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es su forma? Sabemos que existe por diferencias, humor, emociones, sensaciones corporales, etc. Lo que sí sabemos es que el inconsciente siempre busca manifestarse, sea en forma de sueños, sea a través de un síntoma físico o una emoción. Debemos aprender a pensar biológicamente y dejar al margen el superego, el que controla, el que da explicaciones a todo y justifica constantemente todo lo que hacemos o lo que nos hacen. Este es el gran trabajo que todos tenemos que hacer si queremos llegar al inconsciente y expresar la emoción oculta. Como ejemplo de lo que estoy explicando, puede valer el siguiente. Una SRA de edad, le dice a su hija, hoy después de comerme he encontrado mal y al final he vomitado. La hija le pregunta,
¿Con quién has comido? Ella sabe que ha comido sola, por lo tanto la pregunta va dirigida a su inconsciente. La madre responde, como siempre hace la gran mayoría, sola, pero yo. Estaba bien, debe de haber sido la comida que me ha sentado mal. Lo que no dice la madre es que antes de comer vino su hija pequeña a verla, esta le había creado un gran problema. Unas semanas antes con motivo de una herencia por la muerte de su marido. Ella quiere estar bien, pero su inconsciente rechaza el alimento afectivo que su hija pequeña le da. Hay una emoción oculta y reprimida por el superego y esta se manifiesta mediante un síntoma físico que es el vómito. Por eso antes de adentrarnos en el problema de alguien, debemos pensar mediante una lógica biológica y no mediante la lógica intelectual, la que razona y da explicaciones a todo. Debemos aprender a tratar las emociones antes de tratar las enfermedades. El quid de la cuestión está aquí, por eso vamos a hacer un protocolo, que por su simplicidad nos puede hacer tomar conciencia de lo expuesto hasta ahora. Veamos. Protocolo del resentir corporal. Pensemos en una persona o situación que nos pese, que nos moleste o que no queramos ir de vacaciones con ella. Escribe su nombre en un trozo de papel. Besa el nombre o póntelo encima del corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Qué sientes? 7. Ahora arruga el papel. ¿Qué sientes? Pasa la pelotita por todo el cuerpo, escucha a tu cuerpo, observa cuáles son las sensaciones corporales. Estamos locos, es un papel. Esto nos enseña que hay dos lógicas dentro de nuestra mente. La lógica racional, la intelectual. La lógica visceral, esta es la que nos interesa en la terapia. Date cuenta de que nadie decide tener una emoción, se decide dentro de uno mismo, es visceral. Esta hoja de papel nos demuestra que el símbolo es como la realidad. Ahora desarruguen la pelotita y escriban detrás el nombre con la mano izquierda. ¿Qué sienten ahora? ¿Hay algún cambio? Seguimos con la pelotita. Con la persona que tienes al lado. Pregúntale qué siente, qué hay detrás de esta emoción. Si no la encuentra, pregúntale, si hubiera una emoción, ¿cuál sería? Hay que hacer un feedback después de cada protocolo. ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que te hubiera gustado que fuera diferente? El principio fundamental es, el problema del que no queremos hablar, es el que encierra la solución. Cuando alguien nos viene a ver con un problema, nos viene con una historia, como por ejemplo, tengo una historia con mi madre que hace que me encuentre mal. Yo ya sé que este no es el problema. Según el doctor Salomón Seyam, solamente mostramos el 1% de nuestro conflicto. Es el tanto por ciento que nuestro superego nos permite mostrar. Un ejemplo de lo que expongo sería el siguiente. Un chica viene a visitarse por un motivo de alergia, da explicaciones del por qué cree que es. Esta es la historia que no me interesa. Como terapeutas en biodescodificación debemos ir a buscar la historia que está detrás de la historia. En terapia descubrimos que la causa es una violación. El shock que creó esta situación se guarda en el inconsciente para protegerla del dolor y del sufrimiento. Queda un síntoma de alerta, el hilo de Ariadna, el que si lo sabemos seguir nos llevará a la emoción oculta, al resentir emocional. La curación es hacer consciente la problemática y expresarla. La biodescodificación nos lleva al problema, no lo evita, sino que nos adentra en él para así poder iluminarlo con la luz de la consciencia. Un ejemplo de ello es la homeopatía o la osteopatía. Cuando se quemen, acerquen la quemadura al fuego y verán cómo se calma el dolor y cómo se cura. Lo mismo si se cortan con un cuchillo, acerquen la hoja, el filo, a la herida y se quedarán sorprendidos cómo se calma el dolor y cómo deja de sangrar.
Acuérdense del cuento sufí. 8. Los resentires. Las dos maneras de manifestar las emociones. Antes una pequeña aclaración: cuando hablamos de resentir, no estamos hablando de resentimiento o del resentir judeo-cristiano. Hablamos de volver a sentir, también de una necesidad biológica. El resentir es la huella de una función biológica no satisfecha. Está en el cuerpo, está en el corazón de la célula, en lo más íntimo. Cuando estamos en el resentir no podemos hacer trampa. Cuando hablamos de nuestro resentir, nos encontramos mejor. Sin embargo, muchas veces hablamos o mostramos nuestra cólera cada día y esto no hace que nos encontremos mejor. Es como si más hablo de ello, más mal me encuentro. ¿Qué pasa entonces? Hay dos resentires básicos, el secundario y el primario. Es fundamental ver la diferencia si queremos biodescodificar bien. El resentir secundario es el autorizado por la sociedad, es aquel que al expresarlo no cambia nada y podemos estar todo el tiempo con él. Un marido expresa cólera cada día y no cambia nada, sigue teniendo cólera. O mujeres que expresan tristeza y tampoco cambia nada. Este resentir esconde el resentir primario. El resentir primario es la emoción que no me atrevo a expresar, a sentir y que está dentro de mí. Es la que no es correcta. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo odiar a mi madre? Por eso siempre hay que preguntar qué hay detrás de esta emoción. Para saber si estamos en el primario o en el secundario, hay que tener en cuenta solamente esto: en el secundario, cuando se expresa la emoción no cambia nada. En el primario, al expresar la emoción se produce un cambio y se aprecia en la fisiología de la persona. Es un cambio suave, ligero, profundo. De comprensión, hay luz en la oscuridad. Hay que saber que todas las emociones pueden ser primarias o secundarias. El resentir del ser, cuando la persona, después de haber liberado su resentir primario, se siente aliviada, eufórica, puede tener ganas de reír, se siente feliz. Es el resentir original, el de antes del estrés. Este resentir no lo provoca el terapeuta, ni los medicamentos. Está dentro de nosotros, pero es muy inconsciente. Para llegar a él hemos de atravesar lo negativo. Cada resentir traduce una función biológica. La enfermedad es una vía real para ir hacia nuestro inconsciente. Freud habló de conversión psicosomática, la transformación de nuestra historia inconsciente en enfermedad. La función del bioterapeuta. Todo terapeuta, al interaccionar con su cliente, debe crear una atmósfera terapéutica para que éste se encuentre cómodo, seguro. Para ello vamos a repasar la regla de las 3 P y la función del bioterapeuta. Le llamamos la regla de las 3 P. Pero en realidad son 4, la cuarta es la paciencia. Hay algo que debemos tener muy claro: el paciente no debe ir al ritmo del terapeuta, sino el terapeuta al ritmo del paciente. Porque, en definitiva, estamos acompañando 9. a la persona, no empujándola. No debemos permitir que nos bañe en emociones secundarias, pero tampoco debemos empujarla. 1. Protección. Gracias a la protección uno puede crecer. La madre tiene esa función. 2. Permiso. Función paterna. Es el que da permiso de irse de casa, crecer, hacer elecciones. 3. Poder. Protección más permiso igual a poder. Poder de ser uno mismo, de curarse, de vivir. 4. Paciencia. Cada persona tiene su ritmo. El terapeuta debe cambiar su ritmo, no el del paciente. Al paciente hay que protegerlo, cuidarlo, mimarlo, darle permiso para expresar sus emociones, darle el poder de cambiar su vida y adaptarnos a su ritmo. Debemos saber que lo llevamos a un lugar de dolor y que su mente ha puesto barreras psíquicas.
La misión del terapeuta es llevar a su cliente a su oscuridad. Puede haber un cliente que esté en lo mental, aquí el terapeuta debe ser muy protector y dar mucho permiso. Esto es porque, cuando mostramos nuestras emociones, nos sentimos débiles y vulnerables. Por eso en su función del bioterapeuta debe ser dulce, ser respetuoso con el modo de entender y ver la vida de su paciente. Es sobre todo un acompañante. No juzgar, el terapeuta debe estar preparado para oír cualquier cosa. Debe evitar aconsejar, el terapeuta no debe proyectar su necesidad en el paciente, en todo caso orientará para que su paciente encuentre el recurso. Su objetivo es hacer revivir el instante del shock emocional. Que el paciente exprese su resentir. Que el paciente exprese la emoción oculta, aquella que nunca ha visto la luz, que nunca ha sido escuchada por oído alguno. Que vuelva a sentir. Y que por fin la exprese. El terapeuta debe estar en el ser, jamás se hace cargo de la desgracia. La persona debe, principalmente, sentirse protegida. Lo que más valora es el no juicio, porque se puede expresar. Debe sentirse muy protegida para ser capaz de contar aquello que más le cuesta. A los pacientes siempre les digo que, si queremos sanarnos, hemos de integrar nuestros diablos, la sombra. Las personas estamos educadas en que hay emociones buenas y emociones malas y no aceptar que sientes. Por ejemplo, una chica sufre abusos por parte de su padre. Ella manifiesta su resentir secundario, el padre es un cabr, etc. Pero el resentir primario era odio hacia la madre porque lo sabía y no la había protegido. Pero no se permitía odiar a su madre. Para llegar a esto, la persona debe sentirse protegida, no juzgada. 10. Cuando la persona se siente protegida y tiene permiso, entonces tiene poder de cambiar. ¿Por qué le has enseñado que puede sentir cualquier cosa y todo está bien? Obviamente, hay que ser muy respetuoso con las creencias del paciente. El tema de las creencias, que se estudiará más adelante en la formación, se trabaja con protocolos de PNL. Programación neurolingüística. De hecho, los protocolos que se aplican en biodescodificación son los mismos que los de PNL con pequeñas variaciones para adaptarse a la terapia. Las creencias tenemos que buscarlas en el ambiente de la persona, hay personas dictatoriales, pedantes, espirituales. Pero tenemos que ser terapeutas de cualquier persona. Debemos ser muy flexibles y respetuosos, observar qué predicados utiliza y tener en cuenta cómo habla la persona. Obviamente, el terapeuta jamás juzga, porque el paciente lo va a percibir, aunque sea inconscientemente. Debe ser muy humanista, todo está bien, nada está mal. Cuando hago biodescodificación siempre digo que, vengo de Júpiter y procuro no dar nunca por supuesto nada. Porque así logramos que no nos den las respuestas del consciente. Cuando caemos en la trampa de presuponer las cosas, hacemos una interpretación de lo que nos dicen, pero no entendemos nada. El paciente debe decir exactamente qué significa lo que quiere decir. Es una de las claves para hacer biodescodificación. Así, si alguien me dice, por ejemplo, es que yo tengo unas relaciones muy frías con mi marido, le digo os lo hacéis dentro de la nevera. Siempre les digo a mis pacientes que lo último que me interesa es su verdad y empleo una frase que un día vi en una película Origen y en ella se dice más o menos: no me cuentes tu estructura, mapa, porque no lo quiero contaminar con mi inconsciente. Al terapeuta le interesa saber cuándo empezó el síntoma, la situación. Le pide a su paciente que le cuente, en tiempo presente, todos estos aspectos que vive antes de manifestarse el síntoma o la enfermedad. Para ello utilizamos un protocolo fundamental para acceder a estos aspectos que están oscuros en el paciente. Es el protocolo del viaje al inconsciente.
Protocolo del viaje al inconsciente 1. Este esquema siempre debe estar presente en el espíritu del terapeuta. Nos lleva al resentir, a la emoción oculta. Es como una especie de hipnosis ligera. Un acto de escucha y de reflexión. Preguntas que el paciente no está acostumbrado a hacerse. Exterior, es lo que captan nuestros sentidos. Es la situación de partida. Debemos recolocar a nuestro paciente en el espacio. Tiempo, en el presente de la edad donde se produce la situación conflictiva. Actos, es nuestra relación con el exterior, entró en contacto. Mediante la acción. Le preguntamos al paciente qué hizo la primera vez, cuáles fueron sus acciones. 11. Pensamiento, es lo mental, las creencias, juicios, opiniones. Nuestros valores. Es el sistema guía que da dirección a nuestras emociones. Nuestra pregunta clave es, ¿qué es lo que piensas en esta situación conflictiva? El pensamiento debe estar profundamente relacionado con lo que sucede. La respuesta no puede ser ambigua, como por ejemplo, pienso que esto está mal, ¿qué es lo que está mal? Tiene que ser un pensamiento concreto y preciso, tal como, pienso que mi padre es un desgraciado o pienso que mi jefe es un ladrón, etc. Sentimiento, existe cuando hay pensamiento y emoción, es la unión de las dos. Cuando sentimos estamos experimentando la energía de la emoción fusionada con la imaginación de nuestros pensamientos. Es una ilusión de una emoción. Es un pensamiento revestido de emoción. No se siente en el cuerpo. Es mental. Si la emoción se siente en el cuerpo, entonces no es un sentimiento, es una verdadera emoción. La pregunta clave es, ¿qué es lo que sientes? Y la respuesta puede ser muy variada, como me siento frustrado, me siento agredido. Emoción, es la fuente de energía y poder que nos mueve hacia adelante, es el deseo y es somática. A veces fluye y a veces se aloja en nuestro cuerpo. Hay grandes emociones como la cólera, la tristeza, el miedo, el odio, el amor, la alegría, el asco. ¿Cuál es la emoción que te embarga? Esta es una de las preguntas claves, o esta otra, ¿cuál es la emoción que te produce este pensamiento y este sentimiento? Sensación física, es lo que se siente en el cuerpo. Se me cierra el corazón, me siento vacío, la garganta se me cierra. Tengo frío, siento un peso. Va ligada siempre a una emoción. Negativa o positiva. La emoción se siente en el cuerpo. Muchas veces es mejor preguntarle al paciente dónde siente la emoción. Y luego pedirle que le ponga nombre, que la manifieste. Esta siempre será la emoción secundaria, la políticamente 12. Correcta. Con la sensación física estamos a las puertas de nuestro inconsciente. Allí encontramos el guardián del umbral mitológico, el superego, el que nos controla. Resentir, es la huella de una función biológica no satisfecha. Es la emoción oculta no expresada, es somática por lo que se manifiesta en el cuerpo. Es engendrada por las leyes rígidas del comportamiento. Es inconsciente, está en el inconsciente biológico, por lo que solo accederemos a ella a través de la emoción y la somática. Está oculta o la sombra de la emoción, expresada conscientemente. El resentir es específico, es concreto, la persona siente pena, desespero, impotencia, etc. El resentir es una frase que se hace consciente, es algo que nunca se ha dicho o expresado. Cuando se hila la luz nos libera. La pregunta es, ¿cuál es el resentir? ¿Qué es esto que nunca has expresado, dicho, o hecho? Ejemplo, a una mujer que tiene cáncer de ovarios desde hace 3 años, le pregunto, ¿qué ha pasado hace 3 años? Nada, responde. Cuando no pasa nada, ¿qué pasa? Ella dice. Ah, mi hijo se casa. ¿Y qué ha resentido cuando su hijo se casa?
que había 150 personas, exterior. Pero dentro de usted es normal casarse con 24 años. Pensamiento, que ha resentido, que era normal para una madre sentirse contenta, sentimiento. Pero en su cuerpo, ¿qué hay cuando su hijo se casa? Hay un vacío. ¿En qué momento hay un vacío en la línea del tiempo? No lo puedo decir, no tengo derecho a decir que estoy triste porque mi hijo se haya casado. Conflicto bloqueante. Al día siguiente de la boda, paso por delante de la habitación de mi hijo y todo está ordenado, silencioso. En este momento específico, ¿qué siento como si lo hubiera perdido, como si hubiera muerto. Pero no tengo derecho a resentir esto, él está feliz. Yo le doy permiso para que exprese su emoción y cuenta que durante 20 años ha estado peleando con su hijo para que ordenara su habitación, para que cerrara la música. Pero en este momento, deseaba que hubiera música y desorden. Diferencia entre el resentir y la emoción. La emoción es más global, tengo miedo, siento ira. El resentir es más específico, estoy angustiado, tengo pánico, quiero matarlo, no soporto llevar esta carga, tengo cólera contra mi madre, siento que he perdido a mi madre, no pinto nada en mi casa, soy un cero a la izquierda, mi marido es un desgraciado, me da asco, etc. Cada resentir traduce una función biológica, como por ejemplo, el miedo total se expresa en la laringe. La tristeza, en muchas ocasiones, se expresa en los pulmones y la rabia en la boca del estómago. Diferencia entre sentimiento y emoción. La emoción se siente en el cuerpo, se ve en él. Uno puede decir que tiene mucha rabia, si no la siente en el cuerpo es una construcción mental. El sentimiento es un pensamiento revestido de una emoción, puede ser una opinión, una evaluación, no tiene efecto sobre el cuerpo. 13. El sentido biológico. Es una gran aportación del Dr. Heimar. El sentido biológico es un tipo de inteligencia memorizada en nuestras células. Debemos preguntarnos el porqué de esta solución biológica. Da un giro completo a la actual comprensión de la enfermedad. La ley del sentido biológico de las enfermedades o ley de la quinta esencia nos dice que todas las enfermedades responden a un programa especial de la naturaleza que tiene pleno sentido filogenético. 2. Esta ley biológica nos abre a la comprensión de unión con todo lo que nos rodea y vemos en ella la inteligencia que hay detrás de todo y de todos. De un modo sarcástico, muchas veces cuando me dicen que todo lo hace la naturaleza, les pido que me la presenten. Todo síntoma tiene un sentido biológico, un para qué. Toda adaptación tiene un sentido. Un ejemplo de ello, sí. Voy a la playa sin protección solar, me pondré rojo y quizás más adelante moreno. El sentido biológico de ponerme moreno es protegerme de los rayos solares y así no quemarme. Cuando no hay solución exterior, sería ponerme debajo de una sombrilla. La solución es interior, es quemarme y es lo que llamamos enfermedad. Hay que buscar la utilidad del síntoma. Cuando estamos a más altura el cuerpo fabrica más glóbulos rojos, porque hay menos O2. Debemos buscar el sentido biológico del síntoma. El síntoma tiene un sentido, una utilidad biológica. El sentido biológico es automático e inconsciente y adaptado a la perfección al problema, puesto que hay una adaptación. Nos hemos dado cuenta de que en nuestro inconsciente, la inteligencia interior, no puede diferenciar entre lo que ocurre realmente y lo que resiento. Para él todo es verdad y la emoción se convierte en el vehículo que activa los resortes de los códigos de nuestra naturaleza interior. Veamos algunos sentidos biológicos. El sentido biológico de fabricar más glóbulos rojos es muerte. En la familia. Hay que llevar más alimento a las células, a los órganos, etc. El sentido biológico de fabricar más pulmón, es miedo a morir.
El sentido biológico del melanoma es proteger. El síntoma siempre tiene una coherencia y nuestro trabajo es descubrirla. La enfermedad es una solución de adaptación, es irracional. Pero es biológica. El sistema biológico no es inteligente, tal como entendemos lo que es la inteligencia. Ejemplos. Las gallinas ponen huevos todos los días durante mucho tiempo porque desaparecen. Si no los cogemos, hacen 8 y paran. Cuando los cogemos, ellas se adaptan haciendo más. 14. El doctor Heimar perdió a su hijo por un disparo, del príncipe Emmanuel de Saboya, heredero del trono de Italia. Si no hay hijo, la solución es volver a poner en marcha los testículos o los ovarios. Los peces ponen miles de huevos, porque saben que solo sobrevivirán unos cuantos. Hay una excepción, un pez que solo pone 5, cuando hay peligro, la madre se los pone en la boca para protegerlos. Una leona tendrá la descendencia que permita su territorio de caza. Si es muy grande, tendrá 8. Si es muy pequeño, tendrá 1 o 2. No necesita estudiar. Algo lo sabe dentro de ella misma. Está adaptada a la perfección. Hace un año los zoólogos en África observaban que la mitad de los nuevos bebés elefante vienen al mundo sin defensas. Los científicos lo explican de la manera siguiente: los cazadores furtivos matan a los elefantes por estas defensas. Los elefantes necesitan las defensas para rascar la tierra para encontrar su alimento. Si no tiene defensas puede morir de hambre, si tiene defensas lo mata el cazador. Es una solución de adaptación. Las acacias, comida preferida de las jirafas, hacen una toxina para eliminarlas. Cuando la población de estas desciende a un nivel tolerable de supervivencia de las acacias, estas dejan de fabricar dicha toxina. Una mujer tenía un marido alcohólico. Ella lo quería, pero bebía mucho. Ella hizo un cáncer de pecho izquierdo. Ella me dijo que su marido era como su bebé. Lo quiere proteger del mundo entero. Hay que aprender a pensar biológicamente. Una mujer hace una trombosis de la arteria uterina, es su segundo parto, ¿para qué? Para evitar perder sangre. En el primer parto tuvo una hemorragia grave. Ella ya no lo recuerda. Pero su cuerpo sí, y manda una solución, pero es una solución fuera del momento. Cuando hay una enfermedad, hay que preguntarse ¿para qué me sirve? Lo que nos interesa es el sentido biológico, que nos aporta la enfermedad. Cada acontecimiento tiene una codificación biológica en nuestro interior, pero para cada uno es diferente. Cada uno de nosotros le damos este sentido en un instante, es visceral. La quinta ley de Heimar es la ley de la comprensión de toda denominada enfermedad como parte de un programa especial, con pleno sentido biológico ontogénicamente comprensible, o el sentido biológico de todo programa especial de la naturaleza. 3. El sentido terapéutico es a la inversa, hay un síntoma y se ha manifestado por un sentido biológico. 15. Por lo tanto, sentido terapéutico, síntoma, sentido biológico. Coherencia. La coherencia del síntoma, hay que buscarla entre el síntoma que el paciente presenta y su historia. Digo siempre que hay que buscar la historia que hay detrás de la historia. La persona tiene una historia cuando nos viene a la consulta. Nosotros debemos encontrar la historia que está detrás. Somos responsables cada uno de nosotros del sentido que damos a nuestras experiencias. Somos responsables de nuestras emociones y somos responsables de nuestras enfermedades y de nuestra curación. Debemos comprender que la historia que contamos no es la experiencia, sino el título que le damos. Somos esclavos del sentido que damos a nuestras vidas. Hay que dejar de ser víctimas de las situaciones. Una reflexión: el mundo no tiene sentido en sí mismo, tiene el sentido que le damos. Cada uno de nosotros somos
responsables del sentido que le damos a los sucesos. Hay que dejar de ser víctimas. Hay que dejar de acusar al otro. Epíteto. Filósofo griego. Los portales de entrada en la biología. Cada persona somatiza de una forma diferente el psicoshock o el bioshock, según su programación biológica. Cada ser humano tiene una relación particular con el mundo. Según los sentidos, se determina la puerta de entrada. Hay personas auditivas, olfativas, gustativas o táctiles. Esto también nos determina una forma particular de ser, digestivos, respiratorios, sexuales, óseos, etc. Los portales pueden ser por a. Elección universal, para todos, la piel es para el contacto. Los ojos para ver, el pulmón para respirar. B. Elección cultural, el agua es símbolo de vida en el desierto. Y de muerte en Bangladesh. El vientre es sexy en los países árabes y en Oriente los pies y la nuca. C. Elección por determinismo familiar, los pies son importantes para el zapatero. Las manos para el pianista. D. Elección por vivencias personales, las rodillas para el deportista o la religión, etc. Protocolo de asociación entre mi órgano y mi percepción. El protocolo nos permite identificarnos con el órgano o tejido enfermo. Partimos de la siguiente premisa: yo soy. Ejemplo. Mi estómago, y las palabras que determinan mis sensaciones. Las encontramos haciéndonos las siguientes preguntas. 1. ¿De qué sirve este órgano, en la historia universal y cuál es la función? 2. ¿Cuál es la representación de este órgano o síntoma delante de la sociedad o cultura? 3. ¿Qué representa este órgano o síntoma en la familia? 4. En mi vida personal, ¿a qué asocio yo este órgano o síntoma? 16. 5. En una situación concreta que hayas vivido en tu vida, ¿qué ha representado? Estas preguntas el aprendiz de terapeuta las hace, y el cliente, con los ojos cerrados, se las va contestando interiormente y sin verbalizarlas, solamente hará un movimiento suave de la cabeza para que él te sepa que puede hacer la siguiente pregunta. Una vez hecho todo esto en silencio, él te hace las mismas preguntas y el cliente las contesta verbalmente, y tendremos acceso a estas situaciones que están en el inconsciente. Hay que tener una actitud, por parte del cliente, a estar abierto a todo lo que venga y a todo lo que salga. Él te pregunta, de todas tus respuestas, cuál de ellas te ha causado más impresión. Luego se hace el feedback entre el cliente y el aprendiz de terapeuta. El camino del resentir. Esquema de las emociones de Christian Fleche 4. S. N. Enfermedad orgánica. Acontecimiento exterior. Restitución de energía. CONS. Sentido percepzione. TI. EN. CON. Paso de liberación. Codificación cerebral. Energía inconsciente, emociones internas. Neutro. Desarrollo de la enfermedad. OS. Recursos C. Todo empieza con un acontecimiento exterior. Nuestra percepción está determinada por los filtros que todos tenemos, tales como educación, cultura, creencias, etc. Y N. Esto activa nuestro inconsciente mediante las emociones que generan las situaciones antes mencionadas. Si activan las positivas, estas quedan guardadas como recursos. Otras ni fu, ni fa, por lo tanto son neutras y no quedan grabadas. Y otras nos afectan. Negativamente. Estas son las emociones que nos interesan y que, si no las expresamos conscientemente, vuelven al inconsciente y se codifican a nivel cerebral. 17. Una vez codificadas en nuestra neurología, se pueden quedar allí programadas, a la espera de una nueva activación que puede provocar la enfermedad, o simplemente provocar la enfermedad propiamente dicha.
Si la enfermedad queda codificada, ésta se manifestará a lo largo de un tiempo determinado, cuando un evento parecido al primero reactive el conflicto. También puede activarse con la sucesión de pequeños situaciones repetitivas, que por sí solas no tienen la fuerza de activar la enfermedad, pero su acumulación sí lo hace. Toma de conciencia de la somatización. Cuando estamos frente a nuestro cliente, debemos tener claro cuáles son los procesos por los que él debe pasar para la comprensión global de su sintomatología. 1. Tomar conciencia de que mi enfermedad tiene que ver con un acontecimiento. 2. Dejar ir las emociones y las emociones relacionadas con la causa. 3. Recursos terapéuticos. 4. Cambiar los acontecimientos. 5. Cambio de creencias. Cambiar el significado. Protocolo. Cambiar el significado. Este protocolo tiene por objetivo darse cuenta de que, cambiando la emoción en relación a un suceso negativo, emocionalmente, por un acontecimiento guardado como positivo emocionalmente, la percepción de él cambia. Esto hace que se adquiera un estado físico más estable. Escribir el título de una experiencia negativa. Escribir el título de una película que les haya gustado mucho. Escribir el título de un libro que les haya gustado mucho. Les pido que encuentren un recuerdo negativo, independiente del cine o de los libros, y van a escribir el título que le pondrían a esta experiencia negativa. Ahora lo borran, tachan el título de la experiencia negativa y ponen uno de los títulos que han escrito. Y tomen este título para nombrar la experiencia negativa. Ahora tienen una experiencia de vuestra vida y, cuando piensen en ella, lo hacen como en un cuadro, con el título o de un libro o de una película. ¿Qué sensación les provoca esto? El Bioshock o Psicoshock es una de las obras maestras del Dr. Heimar. Él le llama Síndrome de Dick Heimar, DHS, en memoria de su hijo. Hay un acontecimiento lo suficientemente impactante que afecta a nivel psíquico y a nivel orgánico. Nosotros, como terapeutas, debemos de reconstruir este conflicto. El cerebro y el cuerpo están relacionados permanentemente y, de este modo, en cada instante se dan shocks biológicos que se resuelven involuntariamente. El shock biológico es permanente. El azúcar que tenemos en sangre baja cuando trabajamos. Nuestro cerebro, que controla todo el organismo, da la orden al hígado para que libere glucógeno. El azúcar vuelve a la sangre y seguimos trabajando. Pero hay un momento en que ya no hay reserva, es el resentir, tengo hambre. ¿Cuándo? No hay solución en el 18. Interior, la busco en el exterior. Doy la orden a los músculos para a través de estos comer. Así funciona todo el organismo. Si me falta O2 cuando corro, mi cerebro acelera el corazón y los músculos respiratorios. Cuando no es suficiente, llegar a la conciencia que debemos parar de correr. Si no hay comida en la nevera o necesito correr porque tengo un león detrás, ya no escucho mi biología. Esto es el bioshock, pues mi necesidad biológica no puede ser satisfecha. Entonces hay una solución de excepción: fabricaré más hígado, para agrandar la reserva, o voy a dilatar mis bronquios. La enfermedad es un plazo suplementario de adaptación de supervivencia. No es una moneda de cambio para la eternidad. No es una solución definitiva. El conflicto está ahí para que lo superemos. Criterios del Bioshock. 1. Es imprevisto, inesperado. Es un momento preciso. Hay que buscar un momento concreto. 2. Vivido en aislamiento. Lo que sentimos en nuestro interior. El resentir. 3. No vemos la solución. No puedo cambiar el mundo exterior. 4. Más o menos dramático. Dará síntomas diferentes según la intensidad del drama. El Bioshock puede manifestarse de dos maneras:
para sobrepasar el umbral de tolerancia, teniendo en cuenta que este umbral es específico para cada persona. También lo llamamos límite superior tolerable, LST. Efecto misil. La situación es muy estresante en sí misma. Efecto jarra. Es la gota que colma el vaso. Lo que llama el doctor Salomón se llama conversión repetitiva mínima. 5. Cuando hay los 4 criterios se da una represión y a veces una distorsión. De aquí se produce la programación. Bioshock represión automatización del resentir raíl barra ancla. Programación. Debemos aclarar el concepto de raíl o ancla en lenguaje de PNL. En el momento que hay un shock emocional, nuestro cerebro registra todo lo que nos rodea. Cuando un acontecimiento se repite, aunque sea por semejanza, este raíl se activa otra vez. Los humanos y los animales resentimos sin tener conciencia de ello. Un ejemplo de ello, me peleo con un hermano mío, el disgusto es muy fuerte. Hay la creencia de que el tiempo todo lo cura. Esto no es verdad. Llegan las fiestas de Navidad, me siento frente a este hermano, no pasa nada, pero mi raíl se activa ya. Las pocas horas me siento mal y vomito. Mi inconsciente detecta el peligro y mi alimento es tóxico, aunque sea un manjar. Hay un protocolo que nos permite encontrar este momento donde anclamos la emoción, resentir. Ejemplo, una mujer ha preparado una cena maravillosa a su novio en un restaurante. Tenían que casarse un mes después. Ella se siente muy bien, está 19. Muy feliz. El novio le dice, tú eres muy bella, quiero que seas lo más feliz posible. Tu amiga María es desde luego más bella que tú y he decidido casarme con ella, pero me gustaría que fuéramos amigos. El momento del shock es cuando oye que María es más bella que tú, y el shock sigue. En este momento, que llamamos anclaje, hay una necesidad que no puede ser satisfecha, necesidad de afecto, de proyectos. La necesidad afectiva son las venas coronarias, el cuello del útero, la necesidad de proyecto es la córtico suprarrenal. Protocolo del instante de anclaje. En terapia debemos reencontrar este momento. Buscar un momento desagradable, no muy importante. Buscar primero el momento en que nos sentimos bien, 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 y luego, mal, mal. Paramos aquí, instante encarnado. Debemos sentirlo en el cuerpo. Paramos en este instante, es importante ir hacia adelante y hacia atrás para ver dónde estás bien y dónde estás mal, y en este punto se le pregunta qué necesidad no ha sido satisfecha. Una vez identificada esta necesidad, sale de la línea del tiempo y busca un momento en su vida en que esta necesidad ha sido satisfecha. Si tiene un color, le pone un color, luego nos ponemos en el momento del shock con el color y vemos cuál es la diferencia. Conflictos, desencadenante, programante, estructurante. Conflicto desencadenante es el conflicto que desencadena la enfermedad, la reacción biológica de supervivencia. Es el que abre el programa creado por el conflicto programante y lo pone en marcha, lo abre. La enfermedad puede dispararse tanto por una situación emotiva positiva o negativa. Es muy importante resolver el conflicto desencadenante, ya que es el que nos llevará al conflicto programante. Es un conflicto que no tiene edad, que puede abrirse o no. Una fobia, una alergia, siempre son consecuencia de conflictos desencadenantes. Puede aparecer por un olor, una música, una palabra, una situación, y que más tarde te encuentres mal. NNNNN, neutro, NNNNN. Línea del tiempo. Necesidad biológica no satisfecha. Anclaje. 20. El conflicto desencadenante puede estar sostenido por más de un programante. Muchas veces encontraremos varios
Conflictos programantes y hay que buscarlos y descodificarlos. Una manera de hallarlos es la siguiente. Cuando encontremos el resentir del conflicto desencadenante, este nos puede llevar al conflicto programante. Para ello le pediremos a nuestro cliente que se centre en esta emoción que, por primera vez ha salido a la luz de la conciencia y sobre todo, en la sensación corporal. Esta sensación corporal activa el recuerdo de la situación o situación conflictiva que tiene que ver con la del desencadenante. Ya sabemos que en nuestra neurología los recuerdos se hallan vinculados por emociones concretas y específicas. Conflicto programante. Normalmente se tiene en edades tempranas y adolescentes, en una etapa donde el ser humano experimenta cambios muy importantes, es muy sensible a impulsos, experiencias, situaciones en nuestra vida. La mente y la biología del ser humano están muy receptivas. El conflicto programante no produce la enfermedad, es la huella, el impacto emocional. En psicología le llamamos impronta. Conflicto programante estructurante. Se forma en edades muy tempranas. Por ejemplo, el esquimal se estructura en el frío, el tuareg en el desierto, o niños que han vivido siempre en guerra. También muchas veces en el vientre de la madre, al que llamamos proyecto sentido. El conflicto estructurante no se puede cambiar. El terapeuta puede sugerir cambiar el significado del acontecimiento, pero no puede cambiar la estructura. Para diferenciar el programante del programante estructurante, una manera de saberlo es si hay experiencias positivas previas. Si las hay no es estructurante, o sea, cuando de pequeño tengo un bioshock y anteriormente he tenido experiencias positivas relacionadas con este tipo de situaciones, no es estructurante. Un niño que va por primera vez al cole y recibe un shock emocional porque sus compañeros de clase se ríen de él. Puede ser estructurante. Nuestra experiencia a lo largo de estos años nos ha enseñado que muchas veces el conflicto programante estructurante se encuentra en el proyecto sentido, o sea desde que se está en el vientre de la madre y hasta la edad de los 3 años. Es una etapa en la que nos formamos neurológicamente y somos como esponjas que absorbemos todos los estados emocionales de nuestra madre. Veamos la forma de utilizar estos conceptos. Antes del protocolo cuento una historia, para mover las emociones de los alumnos. Una paciente con un problema de fobia al agua, me cuenta que, cuando era pequeña, estaba internada en una escuela de monjas. Una de las monjas la insultaba mientras le tiraba agua a la cara y le decía que si estaba allí es porque su madre no la quería. Ella le preguntó a su madre si esto que decía la monja era verdad. La madre le contestó, sí, sí que es verdad, nunca te he querido y tú eres la causa de muchos problemas míos. 21. Protocolo de la línea del tiempo, técnicas de PNL. Transgeneracional. 14 años, 28 años, 35 años. Proyecto sentido CPCD. Escriban lo que sienten en un papel. Esta historia les puede reactivar algo inconsciente. No saben qué, pero así es. Con esta historia he creado un conflicto desencadenante. Acabamos de provocar entre ustedes un pequeño bioshock que se apoya en su propia historia personal.